Comenzamos entonces, ahora sí, se sentó a mi derecha, no lo digo por ninguna razón particular, no se ofenda, no se asuste, nuestro invitado, nacido en Bahía Blanca, no vamos a decir cuándo para seguir guardando el misterio de su edad, porque parece siempre más joven de lo que es, ¿no les parece a ustedes? Sí. Estamos hablando del actor y director Bernardo Cappa. ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, Elian, muchas gracias y buenas tardes por invitarme a este programa. Yo cuando venía para acá hablaba con el taxista y le decía dónde iba y bueno, creo que puso la radio y lo debe estar escuchando en este momento, así que bueno... la gente, ¿no? Le voy a mandar un saludo a Osvaldo que debe estar escuchando el programa ahora en el Qué bueno, Qué bueno que lograste que un taxista saque Radio 10, te agradezco por eso seguramente, o no estaba escuchando. Pero es que me dijo, damos sala, cambió inmediatamente. Es así, es una locura. Y viste, ahora vamos a contarle a nuestros oyentes que Bernardo Cappa está muy contento con la radio porque queda solamente en el segundo piso, ¿no? Claro. Y puede subir y llegar. Porque en otro episodio que lo hemos entrevistado hace Es para un contar tiempo. eso, es para contar eso. Sí, no. bueno. Era la radio en la que estábamos, en una radio fea. Fea, horrible. No, le tengo fobia al ascensor y eran como 17 pisos. Y aparecía Claro. la desgracia, cosa que... Claro, era todo junto. Está bien, todo. obviamente, nadie va a ir a un lugar a pasarla mal, hizo bien. Aparte Así yo no que estaba ahora, en ese momento, así que... especialmente dijimos, vamos a buscar una radio que quede cerquita de la planta baja para que venga Bernardo nivel sin del mar. problemas. Y acá está. Bueno, gracias por todo. Bueno, Bernardo, hablábamos recién, ya que te habías quedado pensando con la pregunta porque vimos tu cara, de los premios. Empecemos por ahí, ¿por qué no? La importancia o no de un reconocimiento público sobre algo que uno hace en materia teatral, en este caso. ¿Qué pensás? Siempre el pensamiento está que los premios no representan casi nada. Ahora, en el momento de recibirlo, siempre uno se emociona, prepara los discursos para el ACE, los reconocimientos, a los agradecimientos. Ahora, también está bueno pensar quiénes son los jurados y ver quiénes son los jurados. ¿Quiénes son esas 3, 4 personas que deciden si dar o no un premio? Me parece que no tienen un verdadero valor, en general no lo tienen, pero está bueno pensar, en realidad tienen mucho que ver con el dinero, ¿no? Digamos, más que nada. El premio tiene que ver con cómo se vende después la obra, claro, en relación a si fue premiado o no. En verdad tiene mucho que ver con otros países, con formas de reconocer de otros países, pero no tienen... Ahora, qué sé yo, también está... hay algo que hace Teatro del Mundo, que es donde está Dubati, creo que premian a muchísimas obras, y me parece que eso es más simpático que una o dos, y el mejor o peor actor, esas cosas son medio tontas. Es más interesante por ahí un festival que después te convoque para viajar a otro lugar que un premio en sí, que es más premio, digamos, quizás que te elijan como obra para llevarte a otro país, por ende, que una estatuita. Sí, la estatuita, insisto, no significa nada, no representa nada. Ahora, en el momento de recibirla, siempre hay una especie de sensación de haber logrado algo, porque hay un premio, pero en verdad no significan absolutamente nada. ¿Y encontrás alguna diferencia entre una premiación del tipo ACE, que es de teatro, con lo que pueden ser los Martín Fierro o los Oscar, que ya son a nivel masivo? ¿Encontrás alguna diferencia en relación al significado del premio o no? No hay ninguna diferencia. Lamentablemente los premios de teatro podrían tener otra significación y otra forma de pensarlas, pero me parece que no. Además los jurados suele ser todo muy confuso. No. ¿Quiénes son los jurados de la ¿Se conoce, digamos, quiénes son? No. Es la Asociación de Periodistas Argentinos, de cronistas, del Claro. espectáculo. Que Lo mismo que el Martín Fierro. Son diferentes, claro, pero son diferentes al María Guerrero. También ahí es como... El premio María Guerrero tiene otra índole, pareciera un poco más me parece teatral. que es simpática la idea. Si uno se lo toma en broma, es divertida la broma. Ahora, si se lo toma demasiado en serio, es un estúpido, digamos. Claro. No. Es así. Claro. Como broma es linda, es divertido, jugar al premio es lindo. ¿Te lleva público un premio?
No lleva premio público, no. Puede ser, pero en el teatro comercial, en el teatro que hacemos nosotros, no. Por ahí te legitima en el círculo de golpe, o son modas, de golpe se pone de moda tal persona y todo el mundo está hablando de esa persona en el teatro independiente, digo, ¿no? Que después de ahí empiezan a disparar al teatro oficial, al comercial también, pero digamos, como esas modas que por ahí no son más que eso, no sé. Sí, yo en verdad voy y si me dan un premio voy y lo recibo porque me parece que está bien ser agradecido pero insisto sobre algo que en verdad no deberían. A mí me han ofrecido ser jurado y alguna vez he dicho que no me parece tampoco bien ser jurado, me parece mal, es un lugar feo, tiene algo de alcahuete el lugar de jurado. Hablemos también un poco, ya que había surgido el tema más temprano, de los viajes, ¿no? Y el hacer teatro en otras partes. Desde hace mucho tiempo que vos viajás dirigiendo cosas. Por ejemplo, acá tengo en 2004 en Madrid dirigiste una obra de Íñigo Ramírez, por ejemplo, viste, como sabemos acá todos. Digo, tenés un vínculo con público de otros países desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con eso? ¿Te resulta interesante ver cómo funciona algo que quizás ya probaste en otros lugares? ¿O no hay una gran diferencia? No, sí, hay muchísima diferencia. Sí, es muy interesante la experiencia de desnaturalizar la obra y el hecho de que esa obra sea mirada se aprende mucho, ¿no? Sobre todo por otras culturas, sobre todo cuando la obra se traduce, se tiene que pensar con el lenguaje, se piensa el lenguaje. Ahora, la obra pierde, en el viaje la obra pierde, uno aprende y aprende la experiencia, pero las obras son degradadas en los viajes. Por más condiciones que uno tenga, la obra es donde uno la estrena y ahí es. El teatro tiene esa singularidad. El teatro no es masivo, el teatro es minoritario y nosotros es un sentimiento en andamio y es en andamio, es en Paraná 660, ahí es la obra, no puede ir a otro lado, salvo que nos mudemos y hagamos toda la mudanza. No puede uno hacer la mudanza cuando se va de gira porque no puede vivir de hotel en hotel, digamos. Y el teatro tiene eso, y bueno, está el hecho de, es cierto, acá se vio, pudimos ver a Cantor, se pudo ver a Cantor lo que pudieron, es interesante eso. Ahora, la obra pierde en su traslado, y esa pérdida es angustiante, se pierde mucho en cuanto a lenguaje. La gente ve otra cosa, ve la idea, algo parecido pasa. Digo, perdón que vuelva a los premios, pero hay algo de que la obra es buena o mala y eso parecería ser que en la gira puede traspolarse algo de la obra. Y la obra no, la obra es en donde se hace y es en ese momento y en ese lugar. El premio también parecería que premia algo que está bien o está mal, y el teatro no puede, el teatro se lo reduce si se piensa que eso es bueno o malo, salvo, insisto, que tenga que ver con el dinero. Entonces la gente que va a pagar 250 pesos va a decir, pará, estoy pagando algo premiado, no voy a pagar a Elian López y Guido Los Santos, que no ganaron nada, que no los conoce nadie. Quiero decir, en ese sentido la gente paga a Mariano Martínez, claro, y a Charry, que los conoce, que lo vio, después puede contar que los vio en el teatro, que está más canoso de lo que parece. Pero eso, claro, parece que ganó un premio, pero para eso sirve el premio, no sirve para otra cosa. Y esta angustia, ahora la viviste, esta suerte de angustia que decís cuando se traslada una obra en Santa Fe, la viviste también como actor, porque vos es un sentimiento, actuás, o sea que tuviste que trabajar en un espacio diferente, eso, ¿cómo lo...? Y lo padecí profundamente, claro. Digo, es horrible. Son espacios muy grandes, en general no tienen absolutamente nada que ver. El instituto nos pide que vayamos el mismo día para hacer la función, porque prefiere pagar más caché y menos en hotelería. Pero el caché no es tan alto, como que es confuso la distribución del dinero y la política cultural del Instituto Nacional del Teatro, como es la política cultural argentina, es muy confuso. Entonces es más acumular actividad y no está el sentido estético o el sentido de encuentro con la gente. Uh-huh. Es más si sale bien o sale mal y si lo van a programar
También pasa en los festivales internacionales algo muy parecido. Entonces se sufre porque uno va a un lugar el mismo día, no pudo probar nada, no pudo hacer nada, la obra sale o gusta mucho o no gusta nada. Y se genera una cosa histérica y medio boba en relación al objeto. Ojo, hemos tenido experiencias, no fue este caso, pero hemos tenido experiencias con Amor a Tiros, que las hemos hecho en un barco en Corrientes, que la experiencia fue extraordinaria. La vio poca gente y no le interesó a más que a 35 personas que estaban ahí, no trascendió, no fue nadie del instituto a verlo, nadie publicó nada, a nadie le importó. Ahora, el momento ese fue muy poético, por supuesto, a los organismos que organizan el teatro no le importa nada. Tampoco importa si va poca gente, si sale mal, si sale bien, no le importa nada a nadie. Ahora, el teatro se hace igual, y ahora, la experiencia de hacerla, para nosotros, es un aprendizaje para ahora, cuando volvamos en andamio, recuperar las elecciones que hemos tenido estéticas y también para desechar otras que no nos sirven. Guido Los Santos, les contamos a nuestros oyentes, es actor de Es un sentimiento, la obra que dirige y actúa Bernardo Cappa, así que también contanos, sumate o no a esto que dice Bernardo. Este reportaje, ¿no? Sí, no, bienvenido Guido Los Santos. Mucho más interesante lo que dice él, como actor. La experiencia está buena, pero también es angustiante. En Rosario estuvimos en el SEC, que es el Centro de Experimentación Contemporánea, ahí en el río, que es un lugar que es precioso, pero bueno, es un galpón y de golpe te encontrás con un espacio. Había mucha gente, había como 200 personas. Y es el sonido se va, digo, y por ahí uno se pregunta si la obra es para ese espacio y por qué nos programaron en ese espacio. Pero bueno, al mismo tiempo es un desafío, es una manera es otra obra, cambia la obra y también cambia la manera de actuar. Entonces, como actor, de golpe, bueno, estás pendiente de que se te tiene que escuchar hasta el fondo, porque y eso es difícil porque justamente el sonido de la sala no está adaptado a este tipo de teatro que nosotros hacemos, o en definitiva a cualquiera en realidad, porque el sonido ahí en un galpón, sí, la acústica no es buena. Entonces uno está pendiente de esas cosas, y también al haber 200 personas en un ambiente tan grande, cambia la manera de actuar, que si es algo más intimista de 40, porque ya tener que cambia el ritmo de la obra, los movimientos, porque el espacio también es distinto, los movimientos son distintos, y para eso no tuvimos tiempo de ensayo. Entonces todo eso al mismo tiempo, además que actuar y además que salga la obra, es complejo, no es fácil. Pero bueno, también a nosotros nos interesa tomar esos riesgos, porque nos gusta la experiencia, nos gusta viajar, nos gusta aprender de todo eso, como decía Bernardo, y bueno, creo que nos va a servir para seguir, como dice Bernardo, con la obra todos estos sábados. Porque tenemos necesidades económicas y algo de dinero queda y necesitamos eso. También, claro. También es una cuestión, bueno, es así está dado. Lo que uno ve es que puede ser de otra manera. Si en vez de llegar el viernes llegábamos el jueves a Rosario, hubiésemos podido adaptar, y la gente que fue a ver la obra también la podría haber visto de otra manera. Esas cosas son, ¿no? Claro. Se llega el mismo día, no hay pruebas, no hay nada, y bueno, dale que va. En una especie de populismo malentendido. No es una cosa es lo popular y otra cosa es una especie de populismo donde se hace propaganda política alrededor de ese gran movimiento que es falso, no va tanta gente, no funciona como se dice que funciona. Entonces uno se ve envuelto también en una especie de política en política cultural en la cual no acuerda, pero bueno, necesita eso, y también se agradece a los que, porque no es todo se agradece a los que han elegido la obra porque lo hacen de buena voluntad, y bueno, y han confiado en esa obra, y eso es un valor muy importante, y hay que estar, ¿no? Es así, uno da las gracias porque esa gente nos ha elegido, pero lo que duele es la forma. O sea, estábamos en Santa Fe en una sala de 500 personas y había 42, pero 42 porque no hubo ninguna difusión. O sea, vino gente a decir que nosotros hablamos, y no sabíamos que estaba la obra en el teatro de donde nunca jamás se hizo teatro desde el año 14, que no se debe hacer teatro en esa sala. Entonces, claro,
uno dice, ¿por qué hicieron esto? Claro, si esa sala estaba llena es otra cosa porque, o por lo menos había 200 personas en una sala de 500, pero entonces la gente se siente, el teatro no es la obra, es según la gente que vaya, cómo va la gente, cómo se sienta. Es un fenómeno mucho más complejo que de acumular obras y de hacer discursos y esa acumulación dar cuenta de un discurso político que es mentira. Justamente hoy estuve en una conferencia de casualidad, ¿no? Por otro trabajo, en la conferencia de prensa de Teresa Parodi, donde habló de las políticas culturales. Estaba el director del Instituto Nacional del Teatro, que no recuerdo el nombre. Guillermo Parodi. Ah, que es algo, no sé ¿no? si es. Ah, ¿Sí, de quién? de Teresa. Parodi. Sí, el hijo. ¿Ah, el hijo es? Claro. No sabía. Sí. Bueno, Ah. lo vi en espaldas, sí. no lo conocía. Pero hace teatro, pertenece a la actividad teatral, digamos. Sí. No lo conozco. Bueno, que hablaban justamente de lo que se estaba haciendo, federalizando el teatro, etcétera. Y bueno, yo pensé, qué bueno, ¿no? Como todos los que estábamos ahí, que se fomente. Quizás, ahora que vos decís esto, cantidad no significa calidad cultural ni federalización de la cultura. Porque esto que estás trayendo vos, que bueno, está buenísimo el evento, por lo que como idea, pero después en la práctica no se difunde. Esto puede tener que ver, lo digo para que lo pensemos todos, ¿no? Con que hay hace 4 meses nada más un Ministerio de Cultura, que la política cultural en este país ha quedado olvidada durante un montón de tiempo y puede ser que se esté reactivando ahora y están bien no sabiendo cómo, o que no hay una decisión política real de intervenir en la cultura. No, yo voy a dar cuenta de Guillermo Parodi, a quien conozco y a quien sé que tiene muy buenas intenciones. Lo que sí me parece es que hay que ver y hay que pensar una forma de generar estos eventos y que sean reales. Creo que se hacen a las apuradas y que a las apuradas no se producen o se pierden de vista cuestiones más teatrales, o sea, se pierden cuestiones teatrales, quiero decir, ¿dónde esta sala? ¿Con qué puede combinar? Hemos tenido experiencias muy buenas, yo he viajado bastante con Amoratiros y bueno, y experiencias no tan buenas, quiero decir, y lo que hemos escuchado es que a veces las salas de las ciudades no son escuchadas, digo, las salas chicas entonces cómo poder combinar y cómo lograr esa combinación que no debe ser para nada fácil. Eso te iba a decir, porque, digamos, es muy reciente la decisión, me parece a mí, ¿no? La decisión política. El saltar de una secretaría a un ministerio es una decisión. Yo no sé si esa decisión está sustentada con políticas de hecho y proyectos concretos. Hoy, por ejemplo, la conferencia trataba básicamente de eso. Bueno, nosotros trataremos de armar un ministerio en el tiempo que nos queda de gestión y eso conlleva un montón de romper un montón de estructuras y no debe ser simple. Yo quiero creer que es eso y que no es que no hay una decisión concreta de expandir en este caso, suponete, el teatro. No, yo también lo que digo lo digo porque me parece que está bueno generar una discusión en relación a cómo, lo mismo que el Teatro San Martín. A mí me parece que hay gente del Teatro San Martín que es interesante y que está ahora, el Teatro San Martín tiene que tener una política cultural, una política de programación, no puede programar porque sí, cualquier cosa, de cualquier manera, al que le va bien lo programan, al que le va mal no. Tiene que haber, una serie de nuevos dramaturgos, de nuevos directores que han dirigido, poco, pam, pim, organizar estéticamente para poder ser una especie de referencia en relación a la periferia. Lo mismo que los festivales. Está bueno que los festivales produzcan un movimiento de esto. Nosotros nos ha pasado mucho con Amoratiros y ahora con ese sentimiento. Bueno, vamos con ese sentimiento. A tal lado, la obra tiene un lenguaje en el cual necesita esto y esto. Bueno, eso se puede cuidar. Yo creo que falta eso ahora, ¿no? Digo que está bueno, insisto, pero que bueno, todavía depende mucho de la buena voluntad de las 2 o 3 personas que están ahí y algunas son avasalladas. Y también recordar que, a veces también son acontecimientos que nadie puede preverlos, como es una manifestación. O una manifestación de, por ejemplo, la hinchada de Talleres de Córdoba, que fue lo que nos pasó este año con Es un Sentimiento, en Córdoba, en la Plaza Central de Córdoba,
estaba el escenario, atrás estaba la sede de talleres, una sede de talleres de Córdoba, y cuando arranca la función al aire libre, con 300 personas y nosotros con micrófonos, rarísimo también para ustedes. Rarísimo para... una obra que tiene que ver con el mundo de la barra brava, con el mundo de la matanza, bueno, ahora contaremos brevemente. De la matanza al barrio, La matanza al barrio. Y la matanza como metáfora también, ¿no? Bueno, por eso ponele. también es la matanza. Bueno, al mismo tiempo que estaba empezando la función, estaba empezando una manifestación de los hinchas de Talleres en la sede de Talleres, porque estaban pidiendo, de una facción de la barra brava de Talleres, que estaba pidiendo por el presidente, o no sé qué mierda estaba pidiendo. Increíble. Y entonces, mientras nosotros estaba el público de un lado, nosotros en el medio, y atrás nuestro la barra de Talleres con los bombos. Nosotros actuando, bueno, no sé si Bernardo quiere contar algo de la experiencia. Sí, bueno, esas cosas que pero después faltó alguien que venga a darle a eso una especie de marco y de contención. Quedó en la nada, quedó vacío, quedó perdido, quedó en ningún lado. Y está bueno que esa experiencia tenga, aunque no digo que tiene que salir bien o mal, sino que tiene que tener algún para qué, porque si no es ir y hacer obras, pero bueno, eso ya lo hace, como nos encontramos en el micro con un elenco de una gente famosa que no sabemos los nombres porque no miramos la tele, pero había de verdad no nos dábamos cuenta los nombres porque gritaban que eran famosos, y algunos decían, me parece que lo vi en la tele, que iban de gira también, y nosotros éramos parecidos a ellos, y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros generamos otro tipo de lenguaje y otro tipo de problemática teatral. Entonces, que estemos ahí es buenísimo, que se haga es buenísimo. Yo confío en Teresa Parodi, confío en que haya un Ministerio de Cultura, tengo esperanza, me parece que Guillermo es un tipo piola, yo me he mandado, me he contactado con él, hay mucha gente muy interesante en el instituto. Ahora, al mismo tiempo, hay cierta velocidad o por lo menos veo que falta esta reflexión sobre el lenguaje teatral y sobre cuidar ese lenguaje que no tiene que ver con el éxito o el fracaso, tiene que ver con para qué se hace. Vos hablabas recién que no tenías que ver, pongamos este caso, ¿no? Con esta estética de estos actores famosos. Hablabas del lenguaje teatral o la propuesta o problemática teatral que tu teatro tiene. ¿Cuál sería? O a grandes rasgos, ¿cómo puedes describir tu teatro? No, bueno... Te metí en un problema. No, porque no creo que yo tenga un teatro. Bueno, yo intento hacer teatro en relación al teatro que veo y al teatro que aprendí. Entonces, sobre lo que aprendí, aplico cosas que aprendí, mezclo también con la gente con la que ensayamos. Yo creo que para mí el teatro es imaginar en grupo, y que esa forma de imaginar en grupo es sucia, no está resuelta, es desprolija, es desordenada, porque tolerar es porque debe tolerar la diferencia. En eso es imaginar en grupo, pero con la búsqueda de un lenguaje y con el rigor, ¿no? Es decir, porque es desprolija, bueno, no nos importa, ¿no? Tiene un valor muy... la responsabilidad de dejar de correrse para poder generar un objeto, de correrse de uno. Entonces ya hay un corrimiento narcisístico, por eso lo de los premios en el teatro es confuso, o se presta a la confusión, porque para hacer teatro uno debe correrse de una idea que uno tiene de uno, que es el éxito, que es tener dinero, que es, bueno... justamente el teatro piensa de otra manera al grupo, no piensa un grupo al cual le tiene que ir bien. Claro. Si no, se piensa a un grupo que imagina, que son dos, no es digamos, una pequeña pyme, un grupo de teatro, porque siempre está la idea, algunos actores dicen, bueno, he invertido tiempo, he invertido esfuerzo. No se invierte nada, en el teatro no se invierte, en el teatro se imagina. Eso es todo, no se gana ni se pierde, se imagina, que es otra calidad de vida, no es lo mismo que uno se junta para que te vaya bien, para algo que dé algún rédito. El teatro no tiene por qué dar rédito, la cultura no tiene por qué dar rédito, la cultura no tiene por qué dar ganancia. Eso es un error. Digo, si se piensa desde la ganancia, es un error. Se debe pensar como un lugar donde se reflexiona sobre la construcción del lenguaje. Hay mucho sobre todo ahora, ¿no? En las provincias de lenguajes, de pensamiento, sobre el teatro, sobre la política.
Yo, bueno, esa me preguntaba sobre mi forma de producir teatro, es eso, ¿no? Tratar de imaginar en grupo y de organizarnos en grupo. Ahora, yendo a Santa Fe, por ejemplo, en ese teatro, aceptamos ese desafío. Ahora, si va a haber 45 personas, bueno, ¿cómo se organiza esa gente? ¿Cómo nos organizamos en ese momento? ¿Cómo hacemos la función? Se habla, después eso queda en algún lado, en algún registro, esa experiencia donde hubo 40 personas, no solo puesto para que vaya bien o mal, como si fuera, insisto, relacionado a una especie de éxito. Seguimos en Damos Ala con Bernardo Capa como invitado. Muy bien. Una locura. Esto es gracioso. Vamos a decir lo que estábamos haciendo, Martín. Bueno, estamos vamos a decir, debatiendo. ¿por dónde vamos? Porque hay tantas cosas para preguntar y de tantos territorios Y distintos. vamos a quebrar el reportaje. A fisurar, dijo A Guido de los fisurar. Santos Yo me el asusté reportaje. cuando veía que- Estamos pensando, ¿vamos a los inicios de Bernardo o vamos a anécdotas? Los inicios de Bernardo es como Sí. un buen título. Sí, ¿verdad? los inicios después lo marcamos. Elian nosotros. preguntó por algo más sexual en relación a los inicios. Claro. Claro, los inicios en todos los sentidos. A Gilmour, pero Claro. ¿cómo fue su primera vez en el teatro? Bueno, ahí está. Pero sexualmente hablando, No, oiga, yo no dije Depende. eso. A ver, Lo que quieras responder. vos entendés lo que querés y respondés. A ver, probemos eso. empecé en la EMAD. Yo fui a la EMAD porque estaba con un amigo que íbamos juntos a la secundaria, José Mérez. Y... En Bahía Blanca. No, acá. ¿Acá? Ah, vos naciste en Bahía Blanca, pero tu Después secundaria fue acá. vivo- Ah, sí. ok. Y entonces con José decidimos ir a estudiar actuación. Yo decidí estudiar actuación porque todos mis compañeros de la secundaria tocaban la guitarra, hacían música y yo escribía, pero bueno, también dije, bueno, teatro, qué sé yo, ¿por qué? Y bueno, fui a la EMAD y bueno, hice el examen de ingreso en la EMAD, me preparé con una yo no sé por qué siempre fui a lugares medio raros, medio psicóticos. Yo quise ser militante político y seguía una agrupación tenía 14 años, seguía la agrupación 22 de agosto y que eran unos tipos grandes, medio que después un psicótico que había estado en el ERP nos llevó al Borda porque decía que en el Borda por ahí había desaparecidos. Y yo seguía, eran tipos muchísimo más grandes que yo y fumábamos mucho, me acuerdo, Le Mans suaves. Oh, qué lindo. Clásico. Y el tipo, del ERP tocaba el piano muy bien, muy bien, en una casa muy grande. Y Era esta agrupación 22 de agosto que... eran peronistas. Peronistas del ERP. No, no era peronista. No, por eso, ¿qué el dijiste OP del ERP? no, había uno que dice que había sido el ERP. Ah, Nosotros fuimos, en teoría, a pintar el Borda porque parecía que ahí había desaparecidos. ah. ¿Y fueron? Sí, fuimos. ¿Qué pasó? En el Ay, Borda. bueno, pues, Pero hay que preguntar en qué año fue. claro. Y qué esto sé estamos yo, hablando del podías- 85. Claro, Que era la todo podía efervescencia, ser, digamos. claro, Hacía en el 2 años que 85. había terminado. La gente Y era la buscaba primavera viva. radical. Claro. Yo después de ahí me corté el pelo así como medio Soda Stereo. Que era eso, Cerati. Cerati, ahí. esa era la moda. Y fui a ver a Soda Stereo al Gran Rex, que fue el primer recital que presentaba. Eso era de los Abuelos de la Nada. Bueno, el primer disco, no me acuerdo cómo se llamaba, de Soda Stereo, que iba y entraba. Pero antes de eso fui con esta gente. Y bueno, para entrar a la EMAD fui a la vuelta de casa, que estaba Luisa D'Amico, en un teatro que se llama Luisa Bale, que era una señora que hacía telenovelas y hacía los personajes secundarios, muy interesante, y que puso un teatro. Ajá. Todavía está el teatro, a la Sí, vuelta eso en te iba a Hipólito decir. Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen está ese lugar. Sí, pero la señora ya falleció, era una señora señora no. grande. Y yo estudiaba y ella me preparaba. Que lo primero que me vio, yo tenía el pelo largo en esa época, lo que voy a decir, no se burlen demasiado. Me vio y me dijo, no, para galanes, yo no preparo galanes. Ah. Muy Yo me bien. sentí muy halagado en ese Sí. momento. Y después le dije, mira, no. Yo no venía a eso. No venía a eso. No creo que pueda tampoco. Y la señora era muy extraño porque éramos 3, creo, en el curso. Y la señora
estábamos esperando y de repente mirábamos y vimos, un día descubrimos que ella nos espiaba a través de una cortina a ver lo que pensábamos de ella. No. Y después nos dejaba entrar. Es muy bueno. Yo así preparé un texto, que no me acuerdo, era de... no me acuerdo, que preparé, bueno, y entré y estudié con Marta Serrano. Era muy interesante, era un momento muy interesante del teatro en Buenos Aires. Estaba Félix Alberto con En los Aguanes Ángeles Muertos, que es una obra extraordinaria, y después de eso empezaba Bartiz, había terminado de hacer Postales Argentinas hacía poco, un año hacía, o estaba haciendo Postales Argentinas. Era de mucha, la EMAD en ese momento era mucha efervescencia, mucha. El paracultural también estaba terminando. El paracultural, estaba ahí en los últimos. Yo iba a un lugar que se llama Medio Mundo Varieté, hacía todo el tiempo estábamos preparando cosas con José Mérez, Rodolfo de Marco, Alejandro Rizzo. Preparábamos unas escenas y las llevábamos a Medio Mundo Varieté, que quedaba en la calle Corrientes, donde estaba Cutuli haciendo unos personajes. No me acuerdo el nombre de una directora que dirigía unos textos de Meterio Cerro, que era un dramaturgo muy atractivo. Era un momento de muchísima efervescencia. Claro. Había un lugar que se llamaba La Verdulería, que quedaba en Corrientes, sí. donde lo he visto a Víctor Laplace cantar tango borracho a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Era un momento muy activo del teatro, donde en cualquier lado uno iba y se ensayaba con muchísima decisión. Bueno, yo lo vi a Urdapilleta, Tortonese y Batato Barea en Medio Mundo Varieté. Y bueno, en esa efervescencia estaba Marta Serrano, que había una mujer que se llamaba Crilla Bornia, que era la mujer había sido la mujer de Miguel Abuelo, la madre del hijo, que nos daba performance. Y bueno, estaba todo muy activo, digamos. Y uno hacía donde quería y donde podía. Estaba Ciro Sorsoli, Luis Cano, era compañero nuestro. Yo en ese momento después, Marta Serrano había sido discípula de Serrano y había algo medio confuso en lo que ella enseñaba, que era una especie de verdad stanislasquiana, pero que no se correspondía al lenguaje que se estaba produciendo en el momento, entonces era medio confuso, hasta que bueno, yo empecé a estudiar dramaturgia después con Cartoon en la EMAD, y eso me organizó mucho, ¿no? Y yo a través de la escritura a mí me organiza escribir, y bueno, a partir de ahí me ayudó mucho el hecho de escribir con Mauricio Cartoon, mucho. Y bueno, yo me considero, bueno, Marta Serrano también me ayudó mucho, y bueno, después seguí con Bartiz, pero después, después de ahí con Cartoon yo empecé a escribir y escribía mucho y producía mucho. Me acuerdo que una vez me hicieron una nota, así porque había estrenado 10 obras en ese momento. Y bueno... ¿Cómo, perdón? ¿Como dramaturgo y director? Como dramaturgo, director, y se estrenaban obras mías. Pero hay más de 20 obras tuyas que escribiste, más o menos, ¿no? Sí. Y que todas se estrenaron, todo... he publicado poco, y bueno, y de ahí después fuimos a España, y bueno, hice también teatro ahí, fui a vivir, me quedé viviendo 1 año y 8 meses en España. Fuimos a hacer una obra que dirigíamos con Marcelo Bertuccio, que se llamaba Desinsectación. Terminamos en un pueblo, Chinchón, a 50 kilómetros de Madrid. ¿Chinchón se llamaba el pueblo? Chinchón, como el juego de cartas. Mirá, se llama, ahí, claro. Creo que viene de ahí. Mirá No vos. te puedo creer, fuiste al origen del Chinchón. Creo que menos 10. Sí. Muy bueno. Es un pueblo muy chiquito, pero bueno, se va, es Menos turístico. Al Chinchón. Y ahí vivíamos, no teníamos heladera, porque había un productor amigo gracias a Jorge Eines conseguimos esto. Bueno, eso. Jorge ¿Cómo Eines llegaron ahí? estuvo en el programa, Con Jorge Eines, que nos llevó, pero después, bueno, quedamos a la merced de un productor ecuatoriano que era un chanta, y lo terminó estafando a Eines también. Era un chanta. Son productor ecuatoriano, pero estaban en España. Estaba en España ¿cómo? y entonces estábamos intentando hacer una obra para la Casa de América, con una producción que había de escena contemporánea, y la producción era poca, no nos alcanzaba, nos daban poca plata por día. Estuvimos 3 meses, era 3 meses ensayar allá, era una producción en un pueblo en Chinchón, vivíamos todos en la misma casa, ensayábamos todo el día. ¿En qué casa vivían? En una casa que nos habían alquilado ahí en Chinchón.
íbamos a un teatro, No lo diga más, a un por teatro favor. con un director muy antiguo, pero antiguo de lo antiguo, muy raro, que nos decía que cómo teníamos que hacer el gesto para que nos vea todo el teatro, con una obra que habíamos Wow. hecho con Bertuccio, que era una locura, todo era una gran locura. Bueno, después no teníamos dónde vivir en España y bueno, y fuimos a la casa de una señora. En Chinchón. No, en Madrid. Madrid. Después Después de Chinchón se van a hacer función Sí. a Madrid. Y se quedan hicimos ahí. una función en Madrid y después en Madrid una señora nos invita a vivir en una casa. Bueno, y vivimos en esa casa un tiempo largo. Esta mujer... Todo el elenco vivía. No, vivíamos ahí mi ex mujer y yo. Ah, el resto ya se había vuelto y vos te quedaste dando clases. Yo me quedé viviendo en Madrid, bueno, ahí nació mi hija Isabela, y en esta casa, esta señora era una señora muy interesante, nos leía poemas de Juan Gil Albert, un poeta valenciano muy empalagoso. Y Eso, pero la situación que era una mesa, o sea, se juntaban a cenar y en medio de la cena la señora les leía poesía. Sí, ¿o sí, qué? me hacía leer a mí a Juan Gil Albert, nos hacía Que comer. eran los chicos de teatro, digamos. Nos hacía, claro, y venían los de teatro y nos hacía leer, comer naranja para que no nos engripáramos. Y comíamos Los cuidaba. mucha naranja. Sí, pero era muy gracioso porque ella no usaba o sea, hacía un guiso, por ejemplo, el lunes. Y el guiso, hasta que no se terminaba, se comía el guiso. O sea, por ahí el viernes, y no lo guardaba en la heladera. El guiso quedaba fuera de la heladera. Iba Y como tomando ella sabor. No, ¿por decía qué? que era bioquímica y que Ella que era no se ponía bioquímica. feo, que era mentira que se ponía feo. Comía yogures vencidos hacía 5 años, porque decía que era mentira, que las cosas no se vencían. No ¿Cuántos nos pasó años tenía? nada, es un milagro. Claro, Bueno, por ahí sí, tiene grande. razón. En España la gente o está internada, o sea, es casi psicótica, como no va a terapia, Claro. es casi psicótica, no hay una las cosas son buenas o malas. Te viviste rodeando de psicóticos, digamos, básicamente. Y de señoras. Por algo Y hago de señoras teatro. que la sí, espiaban sí. y lo obligaban a leer. Exacto, ¿no? Hay algo de... ¿Y diste clases en Madrid? Di clases. Sí, A clases. señoras. Pero volviendo un momentito a lo de la casa. ¿Estaban Sí. solos en esa casa o vivía más gente en esa No, casa? no, vivía una mexicana. Grande la casa de la señora. Era así, 5 habitaciones, y las alquilaba las habitaciones. Y era en pleno centro, un lugar muy demandado de Madrid. Y había un señor que tenía efisema pulmonar, entonces tocaba una especie de gaita, pero sin la gauta, es un violín. Y tocaba. Y como no le daba el aire, no terminaba de Claro. tocar todo lo que tenía que tocar. Era hermoso. Y había la mujer, no sé si era peruana, creo, que era la mujer de un hombre un diplomático peruano de dinero que estaba en la casa y la señora en un momento decía, parecía que decía estar embarazada, había tenido una pérdida y decía, señora, me desangro, le decía a la dueña de la casa, me desangro. Y porque dice que había perdido el hijo, no sé, pero parecía que no había estado embarazada nada. Claro. Y oye, una mexicana, que la mujer, la dueña de la casa, se desnudaba, se iba, una señora grande, de unos casi 70 y pico, casi 80 años, se desnudaba, se iba a bañar y le decía a la mexicana, he dejado la puerta abierta. Es lo único que te diré. Y se metía a la ducha. ¿Nunca pero hiciste bueno, una obra sobre la casa? no, bueno. Pero qué hay sé yo. cosas en tu. Hay obra de cosas, eso, hay sí. cosas. Robaste de eso. ahí varias Y cosas. insisto, sobre España, donde la gente de repente te quiere mucho y de repente te odia, pero es muy común en los españoles, no sé muy bien por qué pasa eso en España, sobre todo en Madrid, ¿no? Ujú. Digamos, la gente tiene reacciones introspectivas. Uno se piensa que somos parecidos a los españoles por descendencia, pero no es así. Por lo menos acá no, acá es más complejo, hay mucha cruza, hay otra manera, no tiene nada que ver. Es muy difícil hacer teatro en España. Claro, ¿cómo afecta eso la sociedad española? O sea, la diferencia que ves vos para hacer teatro, para ver teatro. Es muy convencional el teatro en España, sobre todo en Madrid, insisto, qué sé yo, por ejemplo, ensayábamos y por ahí dando clase una actriz para de golpe y dice, perdón, voy a
¿Me puedo sentar? Sí, sí, como no, este ejercicio me está dando mal cuerpo. Mal cuerpo. ¿Pero por qué? No sé, me da mal cuerpo. ¿Pero qué es mal cuerpo? ¿Qué vendría a ser? Se siente incómodo, que se siente cuerpo. mal. Mal del vientre, por ahí. Porque no, porque es solemne, digo. Hay una percepción del ridículo que se tiene en Buenos Aires, o de miedo de hacer el ridículo, que en España no. Y en España se confía más en el idioma, ¿no? Digamos, se confía en el español. Creo que hay una frase de Borges que no sé muy bien cómo es, en relación a que pareciera ser que los españoles creen que lo que se dice es, y nosotros ya sabemos de antemano que lo que se dice no es. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Digamos, nosotros no confiamos demasiado en lo dicho. Bueno, además de porque se miente Ni lo hecho. profesionalmente. Lo hemos aprendido ahí sí de la descendencia italiana, de eso, ¿no? Sí, pero en la mezcla y en una manera de construir un mito, que Argentina es un mito, ¿no? Obvio. Es un país que no existe, entonces sobre esa idea, sobre esa necesidad de construir un lugar que en verdad fue creado para el contrabando, por el Río de la Plata, y que sigue siendo algo parecido, hay una especie de mito de país, y bueno, entonces todo lo que se dice tiene que ser otra cosa, porque no se puede, porque siempre hay algo en Buenos Aires donde nada es, todo es, como se dice, medio ilegal, o siempre hay alguien que no tiene que escuchar lo que se dice, entonces alguien no tiene que entender lo que se dice, entonces se dice de otra manera para que el que mira no entienda todo. En ese sentido España es más franca, más directo, eso también. Menos histérica. Es otra la histeria, no, la histeria es otra, no, en Europa, el mito de que en Europa no hay histeria, no, los europeos son bastante, tienen otro nivel de histeria, ¿no? Acá hay muchas capas de mentira, muchas construcciones de mentira, y sobre todo de cómo se actúa esa mentira, que es muy interesante, ¿no? Eso sí no hay. Y me parece que en Argentina lo interesante, y sobre todo por eso hay tanto teatro, es cómo la actuación se vuelve política en Argentina. Pero la actuación como forma de emocionar. O sea, en Argentina se emociona, y esa emoción produce un relato en el cual uno queda implicado, te hace hacer la emoción, vos te emocionás y la emoción salta para donde quiere, esa emoción te hace hacer, y ese hacerte hacer así se produce política en Argentina se produce política entristeciendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entristeciendo? Claro, en Argentina se produce una gran se ilusiona y se traiciona esa ilusión. Esa construcción de un ideal, que creo que es lo que ha hecho el kirchnerismo, por ejemplo, ha generado una ilusión de patria, de país, de uno que uno quiere creer, y después aparece Vudú, aparece Moyano, que no era Moyano, pero Moyano no estaba no aparece, empieza a saltar cosas que uno se desilusiona, se entristece. Eso, mal que pese al discurso kirchnerista, es una manera de hacer política histórica en Argentina. Perón lo ha hecho donde uno confiaba, Perón vuelve con Isabelita y López Rega. Vuelve Perón. La AAA, así volvió Perón. Y bueno, pero toda la ilusión que había generado el peronismo en cuanto a la traicionó. Y siempre esa traición es una manera, esa traición genera tristeza. La traición, la tristeza, son una construcción, y bueno, el gran actor, Perón, ¿no? Digamos, la construcción de cómo se dice, de cómo se levantan las cejas, Sandrini, cómo se construye para reír y para llorar, cómo la gestualidad en Argentina produce un campo emocional. Uno cree porque se produce, aunque se sepa que es mentira, se acepta la creencia, acepta los signos que produce el otro. ¿Para qué los acepto yo? ¿Para qué acepto? ¿Por qué creo en tal o cual político, en tal o cual persona? Porque entonces, si yo creo en él, y si yo acepto su mentira, lo que no digo es que yo tengo la esperanza de poder traicionarlo en algún momento yo.
Bueno, está en el juguete rabioso, Roberto Ar, digo, ¿no? El tipo traiciona porque no sabe bien por qué, pero traiciona, ¿no? Y cómo uno entonces busca la ética en medio de eso, como nosotros, cada uno individualmente. Y pensaba también en la ética del actor, también pensaba en cómo eso influye en el teatro, y por qué es complejo ir a hacer una obra de teatro contando lo nuestro, pero en otro país. Como también estuviste con La Verdad en Portugal, ahora, hace poco, con una experiencia mucho más reciente, y vos ya con otro nivel de trayectoria que cuando estuviste en España también. ¿Qué diferencias notaste entre estar en un lugar hoy en día como Portugal, de los que estuviste antes en España? Bueno, nada, me parece que primero hacer una obra en otro lado, uno reconoce lo que ha escuchado en Bartiz y en otra gente, donde el valor está en la actuación, ¿no? Y en la capacidad que tenemos nosotros para poder entrar y salir de territorios emocionales muy complejos, y que lo que se percibe es eso y lo que se agradece es eso, ¿no? En los tonos de actuación, en las complejidades de los relatos también, en cómo esa actuación, en las dramaturgias, en cómo esas dramaturgias producen relatos más complejos, más inciertos, más confusos, más poéticos, por lo tanto, más mezclados, porque hay todas esas mezclas hacen posible lo poético, porque lo poético está en el error, no en la eficacia. Lo poético aparece cuando hay una grieta en lo que se dice que es la razón, en lo que se dice que es la verdad. Entonces, el teatro, y cuando vos decías, Guido, la ética es, primero, en el teatro uno es cuando nosotros hacemos teatro porque perdemos en el relato social. Entonces por eso vamos a hacer teatro para poder actuar y para poder decir estamos actuando, y el que mira decir, bueno, entonces si me están puedo creer en esa persona, puedo creer en eso porque me dijo que está actuando. Por lo tanto, no miente a priori, porque dice, es como si un político dijera, miren, les estoy mintiendo, voy a mentir. Uno se relaja y dice, pues, por fin, va a mentir. Que digo, decir, no se puede hacer nada. No, había una vez no soy de Luis Zamora, pero había una vez el imbécil de la nata le preguntó a Zamora algo sobre la seguridad. ¿Qué pensás hacer para la seguridad? Nada, dijo Zamora, porque no se puede hacer nada. Pero acá no tenés ninguna idea, nada. No se puede hacer más que democratizar la policía. Y eso es imposible. Entonces digo que no se puede hacer nada sobre la seguridad, porque la inseguridad en Argentina está construida por el entre afectivo de la policía. Entonces, eso o se democratiza o la seguridad es mentira. Entonces, bueno, y eso no, por supuesto, no lo vota nadie, porque todos quieren lo que vos decías. Hay algo de los territorios, de guardar los territorios, de por qué uno quiere vivir tranquilo, quiere ir al hospital alemán, vivir en Barrio Norte, que no haya pobres, que los pobres tienen su lugar, que es la Villa Miseria, esa organización territorial que es política, que también es. Entonces, sobre la idea de que en las villas miserias, como la gente vive junta, y entonces ya se quieren en las villas miserias, y esa gente que se quiere en sí misma, esa querencia, ya están acostumbrados a esa querencia. ¿Y para qué van a vivir mejor si así se quieren y tienen un promedio de vida de 35 años, pero afectuoso, queriéndose? Nosotros que vivimos hasta los 90 y vivimos mejor, no vamos a querer. ¿Para qué vamos a compartir con esa gente que sabe tanto de la emoción y sabe tanto de tomar vino barato y no les cae tan mal como a nosotros el vino barato? Bueno, mueren pronto, pero así es el amor. Así es la pasión, como la viven ellos. Digo, ese discurso territorial, que es político, que es una organización política, ese es el populismo argentino, que ha organizado de esa manera la política, en el cual no hay una verdadera distribución de la riqueza, sino nos compadecemos y le festejamos a la afectividad
que es un poco el tratamiento, por eso la obra se llama Es un sentimiento, cómo se organiza el sentimiento en Argentina hacia un lugar, hacia cómo se produce lo simbólico en Argentina, donde lo simbólico en Argentina, eso no lo dice nadie, atrás de lo simbólico está la muerte. La construcción en Argentina es a través de la muerte. Digo, es muy simple. Digo, yo vivo en la calle 24 de noviembre, ahí venden Paco, vendían en un kiosco, vendían Paco y al que vendía Paco lo matan. Y se hace un velorio rodeado de travestis que tienen unos caniches, lo velan a ese hombre. Ahora, esa muerte con esas gotas de sangre, todos sabemos que ese lugar está. Un muchacho que es policía de la esquina de casa también me dice, todos saben que ahora no está más, ese lugar lo cerraron. Pero todos sabemos, pero claro, ese velorio nos hace callar la boca. Ese velorio nos dice, callate, amigo, o querés estar en ese cajón. No, yo quiero pertenecer a la clase media, que puede ir al alemán, que no puede... Entonces, callate. Hay algo de eso que está en los signos, que está en la construcción de la levantada de las cejas, está en Argentina se sabe mucho cómo hacer para colocar el aire, para que se te llenen rápido los ojos de lágrimas y parecer que llora, para que parezca que alguien llora, para que alguien... Entonces, volviendo a lo que vos decías, Guido, la ética en el teatro es, primero, imaginar juntos, imaginar actuación juntos, imaginar en relación a todos estos temas, pero ¿cómo? Todos estos temas para producir lenguaje, todos estos temas para nosotros decimos que actuamos, y sobre ese campo emotivo que produce la actuación en sí, esos cuerpos, esas gestualidades, armando un relato, construyendo un relato, ese relato que se construye a partir de gestos, a partir de oralidad, de dramaturgia, de construcción literaria entre todos, aunque alguien la escriba, pero esa construcción que es de todos produce un objeto. Ese objeto teatral nos corre de nosotros, nos corre de lo que tenemos que hacer todo el tiempo para sobrevivir, que es actuar, que uno es un poco vivo, que uno ha agarchado mucho, que uno no tiene guita pero no tiene tanta, actuar cierta lástima y actuar cierta tristeza también para producir actuar que nos queremos mucho, y actuar que estamos del lado de los pobres, y actuar. Bueno, en el teatro nosotros nos juntamos y actuamos realmente, y con esa basura emocional, nosotros producimos un lenguaje poético. Entonces, como decía Pichón Rivière, de lo siniestro a lo maravilloso, hacemos de la basura, pero usamos la basura. Todo eso que decíamos de esa forma de psicopatear, del poder que tiene el poder en Argentina o en Buenos Aires, nosotros lo tomamos, que eso es la basura emocional, y la convertimos en lenguaje. Bueno, ahí está la ética, digamos, en esa construcción, y eso es por afuera de los premios, eso es por afuera de las representaciones de lo que está bien y lo que está mal. Eso es a partir del error y a partir de las organizaciones, de organizaciones poéticas. Si no, el teatro no tiene sentido, si no, el teatro es una estupidez. Con todo esto que decís, la descripción de la ética del actor, o cómo vos concebís esto de imaginar colectivamente, me estás respondiendo una pregunta que pensaba hacerte sobre la docencia en el teatro, ¿no? Y sobre, bueno, vos volviste a lo que era antes la Escuela Nacional de Arte Dramático, el IUNA, para ser docente desde el 2007, y tu línea, por decirlo de alguna manera, o tu forma de laburar tiene mucho que ver con el trabajo de Bartiz, ¿puede ser? En cuanto a la dramaturgia del actor, o la puesta en marcha de una cuestión a partir de que el actor percibe también lo que está construyendo, y no solamente estar en esta cosa medio a veces esquizofrénica de la verdad actoral y todo eso, ¿no? Es que me parece que Bartiz recupera esto que te decía yo de la actuación en Buenos Aires y de la construcción de la actuación como relato político.
y entrena en relación a, yo simplemente, y que no es de él, sino que es algo que se trabajó, que se hizo en Argentina hasta que aparece Stanislavski, y que bueno, que sirvió en su momento el hecho de Stanislavskizar la actuación. Ahora después eso se volvió excesivo, pero bueno, sí, sigo. Yo aprendí mucho con Bartiz, así como aprendí con Cartoon, pero tampoco, pero al mismo tiempo voy descubriendo, aprendiendo yo a qué es eso de dar clase. Yo no sé bien cómo se da clase, no sé, no creo en que primero sea una cosa. Ahí soy más relacionado a mi viejo y el fútbol. Creo que ya sabe actuar la gente en Buenos Aires, todo el mundo sabe actuar. Lo que tiene que tolerar es imaginar en grupo. Uno va a entrenar. Para mí el Yuna, bueno, es así, la universidad lo necesita, me parece que es un lugar muy noble el Yuna. Ahora me parece que para mí, para cuando evolucione o la evolución el Yuna es a tratar de liberarse de la idea de la estructura institucional de primero, segundo, tercer, cuarto año, sino ir más al fútbol, como bueno, está la novena, la prenovena, la octava, la séptima, digo, bueno, vas pasando, va en la medida en que, bueno, te vas asociando, vas produciendo, vas generando teatralidad, te va ubicando la actividad en diferentes lugares, pero no es que en primer año aprendes una cosa, en segundo otra, porque eso es mentira, el teatro es dinámico, y ahora todo lo que aprendiste de actuación, si no estás dispuesto a decir, bueno, cuando empezás a ensayar algo nuevo, si no estás dispuesto a no saber, entonces se te vuelve en un trabajo mecánico, claro. Se vuelve, bueno, te lo estás haciendo para una fórmula que claro, funciona y para chau. ganarte un ACE. Claro. Bueno, ojo, no está mal, pero ahí entonces saquemos la palabra ética, no usemos la palabra, no, tampoco es malo, tampoco es perverso, tampoco sos un degenerado. Bueno, pero corramos en la palabra ética, no la usemos acá, porque no corremos. Ahora, si uno se involucra en el error y en las complejidades de lo teatral es otra cosa. Sí, pensaba en esto de la actuación y todo lo que relacionaste recién. Perdón, el micrófono. Digo, y el nivel teatral que hay en Argentina, y tu experiencia volviendo capaz a España o lo que conoces, es desde dónde aparece el teatro en otros lugares. Digo, acá aparece por esta singularidad en donde, bueno, todo es una farsa o una mentira o una construcción. Bueno, nosotros, el teatro en su mayoría, por eso también hay capaz muchos teatros que hablan del mismo teatro, o se rompe todo el tiempo, está el guiño de Olmedo a cámara diciendo estamos acá, esto no es ¿cómo es en otro lugar, digo, del mundo? Porque digo, todo esto es muy más particular de acá de Buenos Aires, no sé si de Argentina, y cómo es en otra provincia, cómo pensás que se construye teatro o se imagina teatro en otros lugares. Si tenés esa respuesta, me gano. Te ganas el ACE. El damos sala. El damos sala. No, mirá, yo tampoco es que viajé tanto, y insisto, pero bueno, en relación a lo que se ve y lo que escucho de colegas que han viajado, es que parecería ser que el teatro, está la creencia de que el teatro puede decir algo o representar algo, alguna certeza. Entonces por ahí se confía más en el texto, se escribe, es un teatro más de texto, de actores que saben decir, que más eficaz en ese sentido, o más relacionado a las vanguardias, un teatro que busca el efecto, digamos, busca conmover al espectador a través de producirle conmociones, como si la conmoción, para que reflexione, como una confianza en una especie de eso, de que el espectador puede pensar o va a reflexionar porque se le va a producir un movimiento, sobre todo
es un teatro más racional, ¿no? De donde va en cambio nosotros es más complejo, ¿no? Insisto, porque la actuación en sí es muy compleja. Bernardo, antes de ir a la última parte de la entrevista, que es el tiki-tiki, que le hemos puesto al Viste, juego. porque acá futbolizamos todo también. Exactamente, pero justamente como el título es tiki-tiki, que te preguntamos esto o esto, y vos tenés que elegir, digo, injustamente, sin desarrollar y sin dar explicación alguna de las dos opciones, quería preguntarte en relación al fútbol, al teatro. Albert Camus dice algo así, ahora no me acuerdo literalmente, textualmente cómo es lo que dice, pero bueno, que lo que él aprendió mucho de la moral por jugar al fútbol, que en el fútbol se aprende mucho de la moral. Y quería preguntarte también, ¿no? Ya que veníamos con la línea de la ética de la actuación, también, bueno, ¿cómo es esto? De además el vínculo explícito que vos tenés con el fútbol, esto que dice Camus. Camus, diría Maxi Leñani. Camus. Sí, porque creo que jugó Camus al fútbol. Sí, jugó al fútbol. Casi a lo que dice, más allá de... Me parece que en el fútbol, y sobre todo, vuelvo a decir acá en Argentina, nosotros elegimos un juego para representar, digamos, la pasión, para representar eso que no tiene explicación. Uh-huh. Entonces decimos, bueno, ahí en ese juego, elegimos ese juego, porque podría haber sido el tenis, bueno, es individual, podría haber sido el vóley, podría haber sido otro deporte. Qué mal nos fue en vóley, ya está, estamos fuera. Más que también. Se eligió el fútbol. Vaya uno a saber bien por qué, pues se juega con el pie, qué sé yo, porque uno podría pensar, pues, bueno, pero no importa, se eligió el fútbol como en Cuba el béisbol, como en Estados Unidos el básquet y el fútbol americano. A ellos el fútbol no les representa lo mismo que a nosotros. Uh-huh. Nosotros elegimos el fútbol. Bueno, una vez que se elige eso, entonces, digo, se elige también uno qué sé yo, hay una frase de Borges muy interesante que dice que no le gustaba el fútbol, que dice, a la gente que dice que le gusta el fútbol miente, porque en verdad yo he escuchado a muchos, nunca escuché a uno de Boca decir, perdimos con San Lorenzo, pero qué bien ha jugado San Lorenzo, disfruté el partido porque San Lorenzo ha jugado muy bien y muchísimo mejor que Boca, qué lindo, qué suerte que fui a la cancha y qué suerte que hemos perdido, porque hubiera sido muy injusto que nosotros jugando tan mal le hubiéramos ganado a San Lorenzo. Eso es alguien que le gusta el fútbol. Ahora, no, es que se dice no sé qué, porque y ahí me parece que está el hecho de cuando se pone en juego esa emotividad, esa pasión, bueno, la ética, ¿no? En dichos de Camus, está en la estética, digamos, cómo se elige jugar. Entonces, en cómo se elige jugar está el valor del juego, porque si no el juego se vuelve real. La gente se psicotiza y se cree que Boca es algo real, que hay que defender, como si fuese las Malvinas, digamos, que entonces se juega algo extraño, algo que no, Boca no existe. Digamos, claro, es una organización ficcional. No, digo, bueno, porque es jodido decirlo, ¿no? Boca no existe. Ahora te cortamos eso y lo ponemos Boca no existe. No, digo, no existe Independiente, no existe. Bueno, nosotros dijimos que nosotros, los de rojo, vamos a querer que ganen los de rojo, pero porque juegan de una determinada manera, nos vamos a si perdemos vamos a poder entristecernos, de mentira. Pero haciendo que es en serio, como en el teatro, quiero decir, uno va al teatro, como dice Sartre, uno va al teatro y en el teatro se puede reír del cornudo, porque te reís, dices, mirá qué boludo, le caja, la jaja. Ahora, en la vida no, porque viene el pobre tipo y vos le decís, mirá, bueno, no, yo qué sé, a mí también me ha pasado. Pero eso lo dice Sartre, bueno. Sí, lo mismo que llorar, emocionar. Claro, pero porque uno pone en juego cosas que de la otra forma no. Entonces, yendo a la ética, y bueno, tomando un poco así medio lo de Spinoza, bueno, son formas de organizarnos que elegimos para estar alegres. Uh-huh. Aunque circule. Alegría no es que... Es un lugar que hacemos donde circule la tristeza. Circula en un lugar para poder afuera... poder organizarnos de otra. Aprendemos
la tristeza. Aprendemos la vida y la muerte. En el teatro, en el fútbol, circula la muerte. Circula. Perder es morir un poco, digamos. Entonces, bueno, pero bueno, es una manera de decir. Ahora, claro, si se lo hace en serio, entonces es psicótico. Bueno, es un tema de sus sentimientos. Bueno. Muy interesante, dan ganas de seguir escuchándote, Bernardo, la verdad, muy... Y vengan a ver la obra. Claro. También. ¿Cuándo Los está? sábados a las 22:30. ¿En dónde? En Andamio 90. Su lugar original, como Claro. dijo acá Bernardo. Paraná Original. 660. Bueno, y ahora 22:30. sí, ahora viene el tiki-tiki. Perdón, y otra cosa más. El 22 de septiembre, el lunes, estrenamos otra obra, dadas las circunstancias. Muy buena obra, la vi. Hacemos un reestreno oficial en el Teatro Vera Vera, que esto es ahí en mira. el teatro de Rubén Sabadini. En Vera 1, no me acuerdo el número. Vera 100 y pico. A ver, ahí ¿Cómo Vera Vera? Vera. 100 pico. el Vera Vera todos lo conocen, todos saben llegar todos a Vera vamos Vera. al Vera Vera. Cerca Ahí del en ese Parque caso Centenario. hicieron una reconstrucción, como se dice, una mudanza completa de las Pero circunstancias, la pero estamos de haciendo, pero hecho. la estamos haciendo, digo. Le están mudarse laburando. implica todo un, Claro. un dolor. Bueno, y uno aprende y mejora. Me alegro. Hemos Muy mejorado bien. mucho las circunstancias. ¿Tengo que estamos volver? contentos. Sí. Bien, voy a volver. Los lunes Yo a las tengo que ir, 21. yo tengo que ir. Lunes, ¿Lunes? a las 21 horas. Muy buena. En la- el las Vera Vera a circunstancias. partir del 22 de septiembre. Bueno, ahora sí. Vamos Ahora al- sí, vamos con el tiki-tiki. ¿Estás listo, Bernardo Capa? Totalmente. Te vamos a someter a este juego. ¿Empieza López? Vamos. ¿Engañar o ser engañado? Ser engañado. Evita o el Che. El Che. ¿Mirar o ser mirado? Mirar. ¿Realista o surrealista? Surrealista. Shakespeare o Chekhov. Chekhov. ¿Dios o nada? Dios. ¿Perdón o venganza? Perdón. Fellini o Buñuel. Fellini. ¿Complacer o ser complacido? Con placer. ¿Paulo Coelho o Jorge Bucay? Paulo Coelho. Borges o Arlt. Borges. ¿Menem o de la Rúa? De la Rúa. ¿Odiar o envidiar? Odiar. Dramaturgo o actor. Actor. Y vamos con la última. Vamos con la última. ¿Sado o mazo? Mazo.